Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero bien. Hoy vamos a tratar un tema de relevancia internacional que nos está trayendo noticias importantes, tanto en lo militar como en lo diplomático. Soy Ares Saavedra y comencemos. El conflicto entre Rusia y Ucrania. Es importante poder conocer el origen de este conflicto. No solo ello, sino también poder comprender cuál es el trasfondo de esta crisis. Y esta se basa en la negativa rusa a poder aceptar el acercamiento entre la OTAN y la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la pues que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia. El pasado de Ucrania puede ser comprendido con base en la historia de varios imperios europeos, incluido el otomano. En el lado oeste de Ucrania ha existido siempre una mayor identificación cultural, histórica e ideológica con una raíz europea occidental debido a la pertenencia de estos territorios a Polonia y el imperio austrohúngaro a partir del siglo XVIII. Por el contrario, la parte oriental de Ucrania tiene un contexto mucho más cercano a Rusia a partir de su conquista por parte del imperio ruso tras las particiones de Polonia. Durante los primeros años de la existencia de la Unión Soviética, durante el mandato de Lenin fundamentalmente, se llevó a cabo una política de inclusión de las etnias no rusas dentro del incipiente Estado soviético. Como consecuencia de esta estrategia multicultural del Estado bolchevique, se permitió el uso, estudio y publicación de obras en lengua ucraniana. Por el contrario, a partir de 1924 y durante el régimen de Joseph Stalin, se adoptó una política de rusificación forzosa en la que se persiguió al nacionalismo ucraniano de manera extremista y sanguinaria. En 1954, Nikita Khrushchev tomó la decisión de ceder el control estratégico de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. La dirigencia soviética jamás imaginó que exactamente 60 años después de haber adoptado esta decisión, se saltaría un conflicto de tal magnitud entre Rusia y Ucrania por ese enclave estratégico que también guarda un valioso legado histórico, producto de la victoria soviética sobre el fascismo en el año 1945. Finalmente, el hecho de ceder la región de Crimea a Ucrania fue un hecho ilegítimo, debido a que el Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética no tenía las facultades necesarias para ceder territorios de una república soviética a otra. Y ese acontecimiento contradijo los postulados de la Constitución de la URSS de 1937. ¿El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene relevancia internacional? Uno de los motivos es porque Rusia y Ucrania juegan un rol estratégico en los mercados mundiales de productos básicos, ya que son considerados dos exportadores de materias primas básicas, desde el trigo, cereales, hasta petróleo, gas natural, carbón, oro y otros metales preciosos. La guerra ya está afectando a la producción interna de estos, así como a las cadenas de suministro cruciales para el resto del mundo, disparando los precios, debido a las interrupciones causadas por la invasión rusa, que ha bloqueado el flujo de granos y metales desde la región. La situación ya ha sido descrita por muchos como catastrófica para diversos países, particularmente los más pobres. Los expertos advierten ya las consecuencias de lo que podría decirse extrema volatilidad de los mercados, como consecuencia de la invasión en Ucrania. Ya hay temores aparte sobre el crecimiento económico que puedan tener los países que aún se están recuperando de la pandemia de COVID-19. ¿Sobre cuáles han sido las consecuencias de la guerra hasta el momento? Bueno, la consecuencia más significativa es el aumento de precios, lo cual va afectando la economía global. Con el avance de las tropas rusas en su ofensiva a Ucrania, los costos de la energía, la estabilidad en los mercados financieros y la exportación de productos agrícolas empiezan a sentir las consecuencias del conflicto. Otra de las consecuencias es que las comunicaciones comerciales se han visto afectadas, hay pérdidas humanas y por tanto esto ha llevado a una crisis humanitaria. Un Estado fallido debido a los movimientos sociales importantes. Además, que la seguridad internacional se ha visto afectada y se ha tenido que reestructurar un nuevo sistema internacional. Luego hablaremos sobre cuáles son las estrategias mundiales para evitar una tercera guerra mundial. La estrategia inicial que se utilizó la inició Putin en Ucrania y fue una guerra relámpago. Una guerra corta y victoriosa que utilizó fuerzas terrestres móviles y asaltos aéreos y anfibios que tenía como objetivo capturar las principales ciudades, derrocar al gobierno democrático de Ucrania e instalar un régimen pro-Kremlin. Pero, gracias al heroísmo, la resiliencia y el entusiasmo de los militares ucranianos, que actuaron además con el apoyo movilizado de toda la población ucraniana, la guerra relámpago de Putin
se convirtió en un fracaso relámpago. Entonces Putin desarrolló una nueva estrategia. Ahora se aplicó la estrategia de tierra arrasada, que se empleó con éxito en Chechenia y Siria. El objetivo fue matar tantos civiles y destruir tanta infraestructura civil como sea posible para forzar la capitulación de Ucrania. Por lo tanto, hemos visto ataques aéreos en áreas residenciales con bombas pesadas y misiles no guiados, incluido además las armas como las bombas de racimo, así como el bombardeo de objetivos civiles como artillería pesada. Los líderes políticos de Ucrania y los ciudadanos comunes han pedido repetitivamente a la comunidad internacional que declare y haga cumplir una zona de exclusión aérea en Ucrania, con el objetivo de brindar protección a los corredores humanitarios. Si no puede usar su propio avión personal, al menos que se proporcione aviones para que protejan a las ciudades y a los niños presentes ahí. En los últimos años, a pesar de las percepciones comunes, parece que hemos aprendido a crear y mantener y cumplir una cultura de paz. Las disciplinas académicas que estudian la guerra y la paz han desarrollado un rico cuerpo de investigación que nos ayuda pues a comprender cómo comienzan las guerras, cómo prevenirlas e incluso cómo poder terminarlas, ¿no? Pero sin embargo ningún enfoque es perfecto. Por eso lo que se puede es entender que la escasez y recursos, así como el estrés económico, los flujos de refugiados y el racismo alimentan el engendramiento de conflictos. Pero ahora pues ya entendemos la importancia de la historia y la cultura, papel de género y las formas en que los diferentes sistemas políticos exacerban o disminuyen los riesgos de conflicto.